Hola chicos, bienvenidos una vez más. Voy en esta ocasión con un vídeo donde voy a explicaros la estructura de los cilios y de los flagelos. De acuerdo, después de haber visto en otros, pongo ahí el enlace, la estructura de los centriolos. Bien, antes de comenzar quiero poneros una imagen, o quiero explicaros las imágenes que voy a poner, mejor dicho. Vale, en la primera, que ya tenéis ahí en pantalla, estáis viendo lo que sería, bueno, pues una visión general de lo que es un cilio, de lo que es un flagelo. Una visión general, primero más aumentada y después con referencia de lo que sería la célula, ¿vale? Para que veáis bien lo que os marco ahí como el corpúsculo basal, ¿de acuerdo? Para que tengáis una idea de lo que es el cilio y como veis, el corpúsculo basal se encuentra incluido, ¿vale? Incluido en la célula. Eso en cuanto a la primera imagen. Y la segunda imagen, que es la que tenéis ahora en pantalla, ¿de acuerdo? Veis que ahí ya hay de nuevo una estructura que es la que básicamente, bueno, es la imagen que nos va a servir para explicar el desarrollo del vídeo, pero ahí estáis viendo lo que sería un corte visto si queréis, desde arriba, ¿vale? Un corte transversal, que sería lo que tenéis a la derecha, y la figura que tenéis a la izquierda sería un corte longitudinal del cilio o del flagelo, ¿de acuerdo? Vale, entonces una vez que ya tenéis las imágenes un poco referenciadas y sabéis lo que hay ahí, vamos a empezar entonces ya con lo que sería el desarrollo del tema. Vamos a ver, los cilios y los flagelos son prolongaciones citoplasmáticas que tienen una forma filamentosa y que permiten a la célula que los posee, que tiene estas estructuras, permite que puedan moverse, ¿de acuerdo? Ambas tienen la misma estructura. La diferencia que va a haber entre el cilio y el flagelo es que mientras los cilios aparecen en gran frecuencia, aparecen muchos y son más pequeños, mientras que el flagelo son largos y escasos en la célula. ¿De acuerdo? De tal manera que flagelos, como norma general, suele existir uno por célula, mientras que cilios son muchos, pero también son más cortos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos ya entonces, después de que hayáis visto la primera imagen, ¿vale? Que es la que quiero que os deis cuenta o que os hagáis una idea de cómo es el cilio, la estructura de un cilio en una visión amplia, general, en cuanto a la célula. Vamos a ir ya a la estructura propiamente dicha de lo que sería un cilio, ¿de acuerdo? Para que lo vayáis viendo y que lo vayamos entendiendo. Bueno, cada cilio o cada flagelo va a poseer en su interior un haz de microtúbulos, ¿de acuerdo? Que se encuentran orientados según lo que sería el propio eje de ese cilio. Tal como veis ahí en pantalla, a esta estructura se le conoce como axonema, ¿de acuerdo? A continuación del axonema, ¿vale? Vendrá una zona de transición, que como veis, la veis ahí en el dibujo, que sigue teniendo también, evidentemente, esa forma cilíndrica, y después de la zona de transición, ¿vale? Situado justo debajo de la membrana plasmática, y unido a ella se encuentra el corpúsculo basal, o también llamado cinetosoma, ¿vale? Veis aquí la estructura ya en detalle. Si queréis ver, como os decía antes, un poco más general la estructura del cilio, veis tenéis que recurrir a la primera imagen para que veáis que el corpúsculo basal, como os acabo de decir ahora, ¿de acuerdo?, se va a encontrar situado debajo de la membrana citoplasmática, ¿vale? Muy bien. Vamos ahora al detalle de la estructura propiamente dicha del cilio o del flagelo. Bien, el corpúsculo basal, ¿vale?, que es la parte que tenéis más abajo de lo que sería ese esquema, deciros que tiene la misma estructura que un centriolo en cuanto a los microtúbulos, de tal manera que incluso el corpúsculo, parece que el corpúsculo basal se va a formar a partir de la duplicación de un centriolo del centrosoma, ¿vale? ¿Estáis entendiéndolo bien? Bien, entonces, como os decía, el corpúsculo basal tiene la misma estructura que el centriolo. ¿Y por qué la tiene? Porque tiene 9 tripletes. ¿De acuerdo? Ahí lo estáis viendo tanto en la figura longitudinal como también lo estáis viendo en la figura transversal. Ahí estáis viendo los 9 tripletes con las fibras que salen perpendiculares de cada uno de los tripletes hacia el centro del cilio. Veis también cómo
a medida que va terminando el corpúsculo basal, las fibras, ¿vale? Las fibras transversales que salen de cada uno de los tripletes desaparecen, como veis en el corte transversal de la derecha. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que dejamos ya el corpúsculo basal, pasamos la zona de transición, ahora vemos que solamente 2 microtúbulos de cada triplete se van a prolongar a lo largo de la estructura propiamente dicha del cilio del flagelo. Por lo tanto, el corte transversal, que es el que tenéis a la derecha, veis que solamente muestra 9 grupos, pero de 2 microtúbulos cada uno. Es decir, ahora no hablaremos de tripletes, sino que ahora hablaremos de dobletes. ¿De acuerdo? Además, si os fijáis, en el centro existen 2 microtúbulos que se encuentran separados uno del otro por una vaina. Esos 2 microtúbulos centrales van a surgir en el límite entre el corpúsculo basal a partir de lo que veis ahí en la figura que denoto o conombro como placa basal. ¿Está entendido bien? La placa basal es un material amorfo que aparece en la zona de transición justo cuando termina el corpúsculo basal y es a partir del cual cuando se forman esos 2 microtúbulos. Por lo tanto, fijaros que tengo 9 dobletes y que tengo 2 microtúbulos centrales. Por esto en la estructura estamos hablando de una estructura 9 más 2, a diferencia de lo que os decía en el caso de los centríolos, que era 9 más 0. 9 más 0 porque no tenía microtúbulos centrales. ¿De acuerdo? ¿Lo estáis entendiendo? ¿Seguro? Bueno, en cuanto a los 2 microtúbulos de cada uno de los dobletes que forman la estructura microtubular del cilio, vamos a ver, deciros que están unidos entre sí a lo largo de todo lo que sería la longitud del microtúbulo, y van a compartir parte de su pared. De tal manera que solamente hay uno completo, que es el A, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis en la figura. El microtúbulo A es completo, y el incompleto, que sería el microtúbulo B, que comparte su estructura con el microtúbulo A. Cada microtúbulo A también lo podéis ver ahí en el dibujo, ¿vale? Veis con la flecha donde pone microtúbulo A y microtúbulo B. Pues deciros que cada microtúbulo A va a presentar 2 brazos, ahí tenéis los 2 brazos como si fuesen cuernos, ¿de acuerdo? Orientados hacia el microtúbulo B del doblete vecino. Veis cómo los 2 cuernos, la apariencia que tiene de cuerno, se encuentra orientada hacia el microtúbulo B del doblete vecino. Y se encuentran, estos brazos se encuentran formados por una proteína denominada dineína, ¿vale? Bien, además, si os fijáis, en los microtúbulos A salen unas fibras radiales, cada una de las cuales veis en la figura esas flechas que se comunican o que tienen el sentido hacia adentro, de acuerdo, hacia los 2 microtúbulos centrales. Y digo esto porque cada una de esas fibras que salen del microtúbulo A se dirigen hacia la vaina que rodea los 2 microtúbulos, ¿de acuerdo? Los dobletes, deciros que se encuentran unidos entre sí por puentes proteicos, ¿de acuerdo? Bien, puede parecer un poco lioso, pero bueno, si lo veis y lo estudiáis, veréis que es muy sencillo, ¿de acuerdo? Quedaros como resumen, ¿vale? Corpúsculo basal en el interior de la célula, después viene una zona de transición, bueno, corpúsculo basal que está formada por 9 tripletes, ¿de acuerdo? En un principio, en el corpúsculo basal sí con fibras centrales hacia el centro de lo que serían los microtúbulos, ¿vale? Pero una vez que termina el corpúsculo basal, estas fibras transversales desaparecen, es decir, de los tripletes no sale ningún tipo de fibra. Vendría ahora una zona de transición, una placa basal de donde van a nacer 2 microtúbulos centrales, y los tres microtúbulos que formaban el triplete se convierten en dobletes, cada uno con sus características correspondientes. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Espero que sí. Si tenéis alguna duda, por favor, comentádmela. Y como siempre, gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.